Hay un momento exacto en que te das cuenta de que la vida que estás viviendo no es tuya. No es una gran crisis. No es un accidente ni una pérdida ni nada que justifique la magnitud de lo que sentís. Es un martes ordinario. Estás haciendo algo que se supone que debes hacer, algo que elegiste o que dejaste que eligieran por vos, y de repente, en medio de ese martes sin nombre, algo en tu interior hace un ruido muy suave, como una bisagra oxidada que cede, y pensás, esto no soy yo. No sabes bien qué significa eso todavía. Pero no podés despensarlo. Retrocede un poco. No mucho. Solo hasta el principio. Desde el momento en que empezaste a entender el mundo ya tenía una versión de vos preparada. No con mala intención, en la mayoría de los casos. Simplemente así funciona, las personas que te rodean, tu familia, tu entorno, la cultura en la que naciste, tienen expectativas formadas antes de que vos puedas siquiera articular un deseo propio. Y vos, que sos un ser profundamente social, que dependés de esa red para sobrevivir en los primeros años de tu vida, aprendés muy rápido a leer qué versión de vos es bien recibida. Y empezás a construirla. No es mentira, exactamente. Es adaptación. Es inteligencia social funcionando perfectamente. Aprendés qué decir para que haya paz en la mesa. Aprendés qué elegir para que alguien importante esté orgulloso. Aprendés qué sentir, o al menos qué mostrar que sentís, para encajar en el molde que el entorno tiene disponible para alguien como vos. El psicólogo Donald Winnicott llamó a esto el falso yo. No un yo malicioso ni inventado del todo. Un yo construido para la supervivencia social, para la aceptación, para el amor condicional que muchos reciben en lugar del incondicional. Un yo que funciona. Que consigue cosas. Que es aprobado. Pero que no es el centro. Creciste con ese yo puesto. Tomaste decisiones con él. Elegiste una carrera, o dejaste que la circunstancia la eligiera, con el puesto. Formaste relaciones usando sus patrones. Definiste el éxito con sus parámetros. Y durante mucho tiempo, quizás la mayor parte del tiempo, no sentiste la diferencia porque no tenías un punto de comparación. ¿Cómo sabes que el traje que llevas toda la vida no es tu piel si nunca te lo sacaste? La respuesta es que el cuerpo lo sabe aunque la mente no lo articule. Aparece como una fatiga que no tiene nombre. Como una irritabilidad que no tiene causa clara. Como una sensación de ir por los rieles correctos hacia un destino que alguien más eligió. Como el éxito que llega y no produce lo que prometía producir. Alcanzás la meta y esperás sentir algo que no llega. O llega por 3 días y luego se va. Y volvés a correr hacia la siguiente meta esperando que esa sí sea la correcta. Eso no es ambición. Es un síntoma. Hay un nombre en la psicología para el momento en que esto se rompe. Se llama crisis de identidad, aunque esa frase suena más dramática de lo que en realidad es. No siempre hay llanto ni colapso ni decisiones radicales tomadas en un aeropuerto a las 3 de la mañana. A veces es mucho más silencioso. Es simplemente una pregunta que aparece y no se va: ¿quién soy yo cuando nadie está mirando? Erik Erikson, el psicólogo que más estudió el desarrollo de la identidad, describió este proceso como algo que puede ocurrir en cualquier momento de la vida adulta, no solo en la adolescencia como se suele creer. Describió una tensión entre la identidad auténtica y el rol social asumido, y planteó que la resolución de esa tensión, el trabajo de integrar ambas cosas con honestidad, es uno de los procesos más importantes que un ser humano puede atravesar. No es una crisis. Es una maduración. Pero duele igual. Pensá en alguien que conoces que parece completamente cómodo en su propia piel. No alguien que presume de serlo. No alguien que declara en voz alta que no le importa lo que piensan los demás, porque esa declaración casi siempre indica lo contrario. Alguien que simplemente actúa desde un lugar que parece sólido. Que dice que no sin culpa excesiva. Que elige sin necesitar validación externa inmediata. Que puede estar en desacuerdo sin que su mundo se derrumbe. Que no necesita ser el centro de cada cuarto pero tampoco desaparece para que otros brillen. ¿Qué tiene esa persona que vos estás buscando? No es confianza en el sentido superficial. No es ausencia de miedo. Es algo más específico, sabe quién es. Tiene un núcleo referencial interno. Cuando algo externo la desafía, cuando alguien la critica, cuando una situación la presiona, tiene un lugar adentro al que puede volver y preguntar, ¿esto es mío o no es mío? Eso es lo que se construye cuando te encontrás a vos mismo. No una personalidad perfecta. No la eliminación de las inseguridades. Un centro. El proceso de encontrarte no empieza con una respuesta.
Empieza con una pregunta que muchos evitan durante años porque la respuesta da miedo. ¿Qué querés vos, específicamente vos, cuando nadie más está en la ecuación? No qué deberías querer. No qué es razonable querer. No qué querría alguien como vos según las categorías en las que te pusieron. ¿Qué querés vos? Que te genera esa sensación de expansión interna, de que el tiempo pasa diferente, de que estás usando algo que normalmente tenés guardado. Mucha gente no puede responder esta pregunta al principio. No porque no tengan deseos, sino porque los deseos propios fueron tan consistentemente subordinados a los deseos de otros o a la imagen de lo que deberían desear, que ya no distinguen bien la diferencia entre lo que sienten y lo que creen que deberían sentir. Eso no es una falla moral. Es el resultado lógico de años de priorizar la aprobación externa sobre la orientación interna. El problema es que vivir desde afuera hacia adentro, desde la aprobación de otros hacia la acción propia, es agotador de una manera muy particular. Porque la aprobación externa nunca es estable. Nunca es suficiente. Y cuando la principal fuente de validación de tus decisiones está fuera de vos, vivís en una dependencia crónica de condiciones que no controlás. ¿Alguna vez sentiste eso? Esa sensación de que necesitas que alguien confirme que tu elección estuvo bien antes de poder sentirte bien con ella. Acá está la parte que más se malinterpreta sobre encontrarse a uno mismo. No es un evento. No es una mañana en que te levantás y de repente todo tiene sentido y sabes exactamente quién sos y para qué estás acá. Eso sería iluminación cinematográfica, y la vida real no funciona así. Es un proceso. Lento, no lineal, con retrocesos, con momentos en que crees que llegaste y luego algo te demuestra que hay otra capa más abajo. Y eso no significa fracaso. Significa que el proceso está funcionando. La psicóloga Karen Horney, una de las primeras en estudiar en profundidad la diferencia entre el yo real y el yo idealizado, describía el yo real no como algo que hay que crear sino como algo que hay que despejar. Como si debajo de todas las capas de adaptación, expectativa y construcción social hubiera algo que siempre estuvo ahí, esperando que le hicieras lugar. No construís quién sos desde cero. Removés lo que no es tuyo. Y eso implica decisiones que incomodan. Implica decepcionar a personas que tenían una versión tuya que preferían. Implica descubrir que algunos de tus valores más arraigados no eran tuyos sino heredados, y decidir cuáles querés conservar y cuáles no te representan más. Implica tolerar la ambigüedad de no saber todavía con certeza qué te queda cuando sacas lo que no es tuyo. Ese espacio vacío asusta. Pero es el espacio donde empieza algo real. Este es el punto de no retorno. No hay una manera de volver a no saber lo que ya sabes. Una vez que distinguís la diferencia entre actuar desde el miedo a la desaprobación y actuar desde lo que realmente querés, ya no podés no distinguirla. Podés ignorarla. Podés elegir el miedo igual, a veces lo vas a hacer, porque el miedo es un impulso muy potente y las estructuras viejas tienen mucha inercia. Pero ya sabés la diferencia. Y esa diferencia, ese milímetro de conciencia entre vos y el patrón automático, lo cambia todo. Porque ahora cada decisión tiene una dimensión que antes no tenía. No solo esto es conveniente, o esto va a ser aprobado, sino esto es mío. Esto viene de un lugar en mí que quiero seguir alimentando o viene de un lugar que quiero transformar. Esa pregunta, sostenida en el tiempo, es el proceso de encontrarte. No la hace nadie por vos. No la puede hacer nadie por vos. Un terapeuta te puede acompañar, los libros te pueden dar marcos, las conversaciones profundas te pueden iluminar ángulos que no veías. Pero la pregunta y la honestidad con que la respondes, eso es solo tuyo. Hay algo que le pasa a las relaciones cuando empezás este proceso. Algunas se fortalecen de maneras que no esperabas. Cuando dejas de relacionarte desde la necesidad de aprobación y empezás a hacerlo desde algo más genuino, algunas personas responden a eso con una profundidad que antes no era posible. Porque antes te relacionabas con su imagen de vos y ahora te relacionás vos. Y otras relaciones se complican. Algunas personas de tu entorno se beneficiaban, consciente o inconscientemente, de la versión que construiste para ser aceptado. La versión que siempre decía que sí. La versión que no generaba conflicto. La versión que modulaba sus necesidades para que los demás estuvieran cómodos. Cuando esa versión empieza a cambiar, hay personas que lo interpretan como traición, como egoísmo, como que ya no sos el mismo. Tienen razón en lo último. Ya no sos el mismo. Pero no es traición. Es crecimiento. Y el crecimiento genuino reorganiza el entorno porque el entorno estaba calibrado para una versión de vos que ya no es la central. Eso duele.
Es una pérdida real. Y al mismo tiempo, es la evidencia más clara de que algo verdadero está ocurriendo. La vida que empieza cuando te encontrás no es necesariamente más fácil. Esto es importante decirlo porque hay una fantasía implícita en la idea de encontrarse a uno mismo que promete paz permanente, claridad constante, decisiones siempre alineadas. No funciona así. Lo que cambia es la calidad de la dificultad. Antes, el sufrimiento muchas veces venía de vivir en contradicción interna. De decir sí cuando querías decir no. De perseguir metas que no eran tuyas. De mantener relaciones que te vaciaban porque tenías miedo de lo que pasaría si las modificabas. De no poder descansar en vos mismo porque no sabías bien quién eras cuando te quedabas quieto. Después, las dificultades siguen existiendo. La vida sigue siendo compleja y a veces dolorosa y llena de cosas que no controlas. Pero hay un lugar desde el cual enfrentarlas. Un suelo. Una orientación. Podés estar perdido y saber quién sos al mismo tiempo. Esa combinación, antes, no era posible. El martes ordinario del principio ya quedó atrás. Estás en otro martes, quizás meses después, quizás años. Haciendo algo que elegiste vos. No porque nadie más lo aplaudiría necesariamente, no porque sea la opción más conveniente según los parámetros que heredaste, sino porque cuando te preguntaste honestamente qué querías, esto apareció. Y hay algo diferente en cómo se siente el tiempo cuando haces lo que es tuyo. No es que todo sea fácil o que todo fluya sin esfuerzo. Pero hay una especie de coherencia interna que antes no estaba. Una sensación de que el esfuerzo tiene sentido. De que cuando estás cansado, es un cansancio limpio, no ese agotamiento opaco de invertir energía en algo que no te pertenece. Alguien te va a preguntar cómo estás y vas a notar que respondes desde un lugar diferente al de antes. No mejor ni más seguro necesariamente. Diferente. Más honesto. Más vos. Y eso, aunque suene simple, es lo más difícil que un ser humano puede construir. La vida no empieza cuando todo está bien. Empieza cuando por fin estás ahí para vivirla.